Muy buenas, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Si a usted le gusta el deporte, ya sea como usuario habitual o como simple espectador, seguro que también le interesa el tema de nuestro diagnóstico de hoy, las lesiones deportivas. Vamos a hablar con diversos especialistas de este asunto y también con un futbolista de élite que tuvo que dejar su deporte por una gravísima lesión de rodilla. Se trata de José Luis Morales, exjugador, entre otros, del Real Madrid. Con él estaremos enseguida. Antes, como siempre, arrancamos el diagnóstico con un rápido repaso de la actualidad en 3 minutos. Mientras el paro se dispara en España, la sanidad es el único sector que ha creado empleo en 2020. Esta es una de las conclusiones que arroja el informe InfoJobs ESADE sobre el estado del mercado laboral en España, basándose en las ofertas de empleo publicadas en su plataforma a lo largo del año pasado. Así se pone de manifiesto cómo el sector sanitario presenta un incremento del 26% en las vacantes ofertadas, lo que se traduce en 77.000 empleos. Dentro de esta categoría destaca con claridad sobre el resto la enfermería, donde el año pasado se ofertaron casi 32.500 puestos de trabajo. El impacto del COVID-19 en otras enfermedades como la tuberculosis está siendo muy negativo. La desatención a los pacientes ha provocado que se infradiagnostiquen los casos. Tanto es así que en España se ha vuelto a cifras de 2015 y se estima que en todo el mundo el 28% de los casos de tuberculosis no están siendo diagnosticados. En los países pobres o subdesarrollados, la pandemia de coronavirus va a producir un repunte del VIH y de la malaria, además del de tuberculosis, según un informe que acaba de publicar el Fondo Mundial. El documento pone en evidencia cómo ha afectado el COVID a los programas sanitarios de 500.000 de centros de salud de 32 países de ingresos bajos y medios de África y Asia, lo que se traduce en menos pruebas para diagnosticar estas 3 enfermedades infecciosas. India se ha convertido en el nuevo foco de incidencia mundial del COVID-19. Suma alrededor de 1 millón de nuevos casos cada 3 días, con cifras de fallecimientos de casi 3.000 personas al día. En enero, el país, de 1.300 millones de habitantes, reportaba menos de 15.000 casos diarios, pero las grandes celebraciones religiosas, como la celebrada en la ciudad de Haridwar, a la que acudieron 25 millones de personas, ha disparado la propagación del virus. Hoy el sistema hospitalario está desbordado y los cadáveres comienzan a amontonarse fuera de las morgues. En ciudades como Nueva Delhi se están haciendo cremaciones masivas en plena calle y lo peor es que, según los expertos, las cifras de fallecidos que conocemos pueden ser 1/3 de las reales. El deporte conlleva muchas satisfacciones para el que lo practica, ya sea como aficionado o profesional, pero la realidad es que detrás de la gloria o de la simple diversión hay también un lado oscuro, las lesiones. Ningún deportista está libre de padecerlas, es consustancial al propio deporte. Eso lo sabe muy bien José Luis Morales, jugador de fútbol profesional que vio acortada su carrera debido a una grave lesión de rodilla. Morales, jugador del Real Madrid, Sporting de Gijón, Mallorca, Logroñés, Numancia y Salamanca, entre otros, todavía hoy, más de 15 años después de la retirada, sufre las consecuencias de aquella lesión. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera y el peor? Pues mira, tengo, te voy a decir 2 buenos, porque es uno cuando empiezas a jugar en el Real Madrid y cuando debutas, que se cumple tu sueño de un chaval que entra con 8 años y debuta con 20 y además debutas con un gol en el Bernabéu, con una chilena, bueno, te empieza a conocer todo el mundo, pasas de que nadie te conozca a que todo el mundo en España habla de ti. Y luego el peor fueron 2 seguidas, pero fueron una lesión en el pubis. Recupero rápidamente en el Logroñés, tendría 24 años y a los 25 tengo una lesión grave de rodilla en un día que estaba lloviendo y nos hacen meter, íbamos a entrenar en el campo, en las gaunas, las míticas gaunas, y como llueve, para aguantar el campo, nos mandan al pabellón. Jugando en el pabellón un fútbol vóley, en un salto al caer, pegó la rodilla y ahí empezó tu calvario, sí, ¿no? ahí empieza, porque intento aguantar
Al principio, como crees que no sale nada, no era como ahora, que hay muchas cosas. Las resonancias para que te mandaran una, imagínate, pues empiezas a pincharte por partidos, empiezas a infiltrarte, cosas que encima te van destrozando por dentro de la rodilla, y ya me tengo que operar al año siguiente, y es cuando ya sí que empieza el fútbol. Para mí fue un sufrimiento luego. Nos planteamos hoy en Diagnóstico cuáles son las lesiones más graves para un deportista. Dejando a un lado las cardíacas y los traumatismos cráneoencefálicos que pueden poner en riesgo la vida del deportista, preguntamos por la gravedad de las lesiones de ligamentos, musculares y óseas. A lo mejor no sería tanto el tipo de tejido, sino la severidad, ¿no? Porque dentro de una lesión muscular, ligamentosa, tendinosa o ósea nos podemos encontrar diferentes grados. Por ejemplo, en una lesión ósea no es lo mismo una fisurita, en la que a lo mejor vamos a estar 3-4 semanas de parón, que una lesión conminuta, que quiere decir que ha habido muchas roturitas pequeñas en el hueso, que nos vamos a ir más allá seguramente de los 2 meses. No obstante, y salvando todos los matices, quizás la lesión más temida por un deportista es la conocida como triada, una lesión de rodilla en la que se produce la rotura simultánea del ligamento interno, el menisco y el ligamento cruzado. Triadas malignas, triadas desgraciadas, o sea, rodillas catastróficas, o sea, era ya un perfil de un pesimismo espantoso. Bueno, eso ha ido cambiando radicalmente. En estos momentos los resultados son muy buenos, en manos del 99% de los cirujanos que se dedican al tema, eso sí. A pesar de todo, el tiempo de recuperación de estas lesiones de rodilla siempre es muy prolongado. Son muy largas porque al final lo que se pretende un poco es que un tendón que hemos colocado en la rodilla, que va a hacer la función de ligamento, se transforme en ligamento. Eso requiere de un tiempo. Por muy bien que esté esa rodilla, por muy desinflamada, etcétera, etcétera, requiere de un tiempo. Entonces por eso nos vamos por encima de los 6 meses. Fundamentalmente es o reconstruir, si es posible, cada vez más difícil, pero por muy en fases agudas, o fundamentalmente hacer una plastia de refuerzo, ¿no? Que hay 2 grandes tipos de plastias de refuerzo. Una que es sacadas al propio paciente, se llaman injertos autólogos, y otros son de banco de tejidos. El gran salto que ha pegado la medicina en los últimos 50 años son los trasplantes, ¿no? La lesión de menisco, siendo grave, lo es mucho menos que la de ligamentos. Normalmente una rotura meniscal clásica se hace una meniscectomía parcial y aproximadamente al mes el paciente vuelve a competir al mismo nivel prácticamente, ¿eh? Está con sus compañeros jugando sus partidos de fútbol, de baloncesto, de lo que sea. Básicamente existen 3 técnicas quirúrgicas para las lesiones de menisco. Las roturas pequeñas se solucionan extirpando mínimamente la zona dañada. Con roturas agudas se puede practicar una sutura meniscal, reparar en lugar de extirpar, si bien el tiempo de recuperación es más largo. Y por último está el trasplante meniscal, ¿eh? El trasplante meniscal de injertos, fundamentalmente aloinjertos. El trasplante meniscal para deportista profesional, en general, el resultado no lo podíamos calificar de extraordinario. En general, las técnicas que se aplican a los deportistas profesionales son las mismas que se utilizan con el resto de ciudadanos, aunque en todo caso depende de muchos factores, como la edad o el grado de actividad física que quiera desarrollar en el futuro la persona lesionada. Hasta que en la temporada 2002-2003, la rodilla, no sé si otros problemas, al final te obligan a retirarte, ¿no? Un momento duro, imagino. Bueno, imagínate, lo que pasa es que ya venía termino en tercera división, cómo es el dolor de rodilla o cómo es la operación, que yo lo que tenía mío era los 20 metros últimos hacia el área de velocidad. Entonces ya pierdo eso, esa velocidad tengo que ir hacia abajo, luego, claro, vas protegiendo la rodilla, te haces roturas cada 2 por 3 en el gemelo, en el aductor. Era complicadísimo, ya no disfrutaba del fútbol ni de los entrenamientos. Para mí era jugar un partido, era doloroso, era terminar. Me acuerdo en el campo del Móstoles, como teníamos un bidón de la basura, eso era para meternos en hielo, o sea, quiero decir que yo he pasado por todas las categorías, claro, que había de todo, hasta en el último teníamos pues un de la basura lleno de agua fría para recuperar lo antes posible. Yo estaba todo el día allí metido, era mi amigo, ese era mi amigo, mi bidón lleno de hielo. Pero claro, ya más o menos lo has dejado caer, pero ¿tú crees que
hoy día con la tecnología, los medios que hay, esa misma lesión que tú tuviste no te hubiera obligado o no te hubiera conducido a retirarte tan pronto? Segurísimo, segurísimo. Y luego hay otra, no es como ahora también, los jugadores queríamos jugar siempre. Ahora los médicos te dicen, bueno, espérate 3 meses, 4 meses, no va a pasar nada. En aquel tiempo pues era más difícil, la gente iba, el entrenador te decía que tenías que jugar, yo creo que un poquito a lo mejor en ese sentido nos metíamos mucho más presión y yo creo que ahí me confundí, pero sí está claro que si hubiera otros métodos, yo creo que hubiera podido terminar mi carrera futbolística, no digo como estos jugadores, estos cracks que quieren llegar a los 40, pero sí 34, 35 sin ningún problema. Las lesiones musculares son las más recurrentes en la vida profesional de un deportista. Todos las sufren en mayor o menor medida. Hay jugadores que son más propensos a lesionarse y puede ser pues desde la pisada hasta un exceso de carga, hasta una falta de recuperación. A veces puede haber un exceso de tono y eso generar una lesión, pero otras veces puede haber un defecto y que eso genere también una lesión. Lesiones que se clasifican por grado según su gravedad y eso condiciona el tiempo de recuperación. Las agujetas que nosotros entendemos normalmente como pequeñas roturas de músculo tienen una severidad mínima, en cambio una lesión muscular en músculos más grandes, pues que pueden llegar 8 o 9 centímetros en un músculo tipo isquiotibial, cuádriceps, pues eso nos llevaría muy por encima de las 6-7 semanas. No obstante, uno de los problemas de estas lesiones es la dificultad para determinar con precisión el tiempo de recuperación. Es muy difícil estimar el tiempo de baja de una lesión muscular hasta hoy. Hoy en día la tecnología ha invadido este terreno también y nos basamos en pruebas objetivas que hacemos en los laboratorios 5D, que son unos laboratorios de alta tecnología y que mediante una serie de algoritmos y de pruebas complementarias que hacemos simultáneamente a la carrera, pues podemos estimar aproximadamente, cada vez más aproximadamente, el tiempo de recuperación de lesiones musculares. Eso hace que en ocasiones, así lo reconocen los propios médicos, se pronostiquen tiempos de recuperación excesivamente largos por encima de la estimación real. Yo mismo lo he hecho, es decir, que yo como miembro de muchos clubes de fútbol siempre les aconsejo a los médicos, digo, oye, no te pilles los dedos porque a veces la presión mediática es muy fuerte, quítatela un poco de encima. Lo que sí es importante es que dentro de esto nosotros debemos a conocer verdaderamente partes médicos de verdad. Reposo y tiempo son las dos principales herramientas para tratar las lesiones musculares, pero en ocasiones se recurre también a la cirugía. Bueno, esto es un criterio médico, hay escuelas. Nosotros optamos en las grandes lesiones musculares. Las lesiones musculares grandes, bueno, se puede tratar conservador, con medios biológicos, pero también se puede coser los cabos de la rotura hecha. La infiltración es una inyección de un medicamento en la zona lesionada que se utiliza para eliminar el dolor y conseguir que el deportista pueda competir y rendir, pero ojo, conlleva riesgos. Pero sí es verdad que el dolor es una alarma, Entonces nosotros lo que hacemos con estas infiltraciones es apagar la alarma. Tenemos que saber muy bien de qué estamos apagando la alarma. Porque, por ejemplo, apagar la alarma de un ligamento de la rodilla es extraordinariamente peligroso. El médico que trata a deportistas de alta competición recibe muchas presiones. Y a veces de los sitios más inesperados, por ejemplo, la familia del deportista, que nos lleva a veces a optar intenta impulsarnos a adoptar conducta de riesgo para el deportista. Los clubes, el propio deportista. El médico en última instancia es el que debe velar por la salud del deportista por encima de los intereses competitivos o económicos que se mueven alrededor del mundo del deporte. Claro, o sea que tu cuerpo no se ha portado muy bien contigo, ¿no? Bueno, yo creo que no me he portado bien con él. Tengo que admitir que en ese sentido no he sido el jugador como ahora mismo saben todo y como hablan, ¿no? Y como te dicen que son 10, 12 años que te tienes que cuidar, pero bien. Yo era de otra manera, no se entendía bien el comer bien, se ponía siempre, muchas veces teníamos una botella de vino en una comida antes de un partido, era algo normal.
y yo creo que en ese sentido hubiéramos mejorado y hubiera podido también aguantar muchísimo más. Claro. Cuando estabas en esos momentos de lesiones y tal, ¿qué es lo más duro para un futbolista, para un deportista en general? ¿Qué es pasar por la intervención quirúrgica, la recuperación, la inactividad, las ansias por volver a jugar, los dolores que sufres en la rehabilitación? ¿Qué es lo más duro, tú crees? Todo lo que has dicho todo tiene su parte, pero yo creo que sobre todo es que echas de menos el jugar y que quieres que avances cada día, y a lo mejor en ese día no habías avanzado, habías ido 2 para atrás, luego de repente 3 bien, entonces casi siempre era y ser fuerte de aquí, que era lo más difícil. Y luego había otra cosa, no es como ahora, que puedes tener un fisio, casi todos tienen un fisio para ti. O sea que antes tenías un fisio para los 20 y tantos que éramos, te trataban 2 horas y para tu casa. Y no es como ahora que un jugador, pues lo normal es que pueda estar tratándose 10 horas al día, que a lo mejor no es tanto, ¿no? Claro, pero si necesitas 10 horas las tienes. Y claro, ahora mismo, tú lo decías antes también, los futbolistas ya prácticamente están mirando el horizonte de los 40 años como fecha de retirada, empieza casi a normalizarse, no diré que es normal, pero ya pasar de los 30 ampliamente está en el orden del día, ¿no? Pero ¿y por qué? ¿Qué ha cambiado, tú crees? Bueno, pues eso, que viven para el fútbol. Sí, vamos, ¿no? Y todo el entrenamiento es para eso. Cuando terminan, bueno, no digo que un fin de semana que tengan libre, se vayan con la familia, los hijos, a hacer, pero todo va encaminado a durar lo máximo posible. Aparte que es lo primero, lo que más amas, lo que más te gusta, y dices, bueno, 15 años de mi vida en el buen sentido, ¿por qué no? Pero y la tecnología y los cuidados médicos tan intensos que tienen, el seguimiento que les hacen, eso también supongo que influirá, ¿no? No, es que sin eso, claro, tú sabes la dieta, lo que tienes que comer, cuando un día hablas con el médico, porque hay 7 médicos y te dicen, no, este me va a llevar esto de nutrición. Le llega y te dice, oye, hoy me he pasado porque al final, oye, cenamos con unos amigos, me tomé esto, me tomé lo otro, tal, y me dice, pues ahora tienes que hacer estas cosas. Yo creo que eso es fundamental para el cuerpo y sobre todo, más que para el cuerpo, para las lesiones. Por eso se alarga la vida del futbolista. Claro, la recuperación es más rápida. ¿Qué papel tiene el fisioterapeuta? Pero tú decías, no, es que en mi época había uno o 2, ¿no? En toda la plantilla. Para mí es básico y aparte sobre todo, fíjate que se montan revuelos en muchos sitios, ¿no? Porque hay gente que tiene que irse a otros porque tienen confianza en ellos, están recuperados, no sabes el por qué, pero tienes esa confianza. Hoy en día es básico tener un fisio, entre comillas, que tengas confianza, o varios. Al final tienes muchas veces, si tienes una lesión grave, es más, y perdón, que tu mujer, que tu entrenador, que tu amigo, porque estás todo el día con él. ¿Cuáles tú crees que son las más temidas? ¿Son las de rodilla para un futbolista? Supongo que sí, ¿no? ¿O son las musculares que son muy repetitivas? Bueno, ha habido, aquí hablando, pues, yo viví la de Prosinecki y es complicado porque de cabeza 2 operaciones en el cuádriceps es duro. Lo normal es, la más dura son las triadas y la rotura del ligamento. Lo que pasa es que ahora las de ligamento, como ha avanzado tanto, es que en 6-7 meses estás otra vez jugando y estás como casi mejor. El objetivo de cualquier tratamiento o intervención quirúrgica en una lesión es recuperar por completo al deportista. ¿Qué significa esto? Significa que si el deportista que le ponemos una plastia de ligamento cruzado es saltador de longitud, por ejemplo, y saltaba 2.41, que como mínimo vuelva a saltar 2.41, si es posible que vuelva y que supere su marca y consiga 2.43. Es decir, nosotros consideramos que debe de volver al mismo nivel o incluso superior. La intervención del médico es importantísima, pero la actitud del deportista marca la diferencia. El ánimo es lo más difícil de tratar de un deportista. El mantener la capacidad de lucha y la capacidad de competir y de volver a la competición cuando uno está metido en una lesión importante con una recuperación, bueno, que tiene sus bajones y sus subidas y sus cosas ahí. El fisio acompaña durante todo ese proceso tan largo, ¿no?, al deportista. Al final tenemos una función muy bonita porque estamos tocando a nuestro paciente, a nuestro deportista, y él se fía de nosotros, ¿no? Entonces se crea una especie de vínculo entre los dos. En los procesos estos en los que son tan largos, todavía más, ¿no? Y muchas veces no solo haces de fisioterapeuta, yo digo también que somos un poco psicólogos. La participación del fisioterapeuta es fundamental también, en ocasiones no exenta de fricciones con el médico.
Lo ideal obviamente es que no haya ningún tipo de fricciones, ¿no? Tenemos que trabajar de una manera multidisciplinar, de una manera conjunta, pero a veces sí las hay, ¿no? Es muy importante la comunicación entre los dos. Se ha visto en clubs, en clínicas, cuando no existe esa cohesión, ¿no? entre un médico y un fisioterapeuta, las rehabilitaciones son más lentas y al final quien lo paga es el paciente o deportista. En definitiva, un diagnóstico correcto, un buen tratamiento, una actitud adecuada por parte del deportista y unas buenas manos del fisioterapeuta pueden ayudar a acortar algo los tiempos de lesión. Pero la realidad es que no hay milagros al alcance de nadie. Llevas mucho tiempo retirado y eso el cuerpo lo paga, es decir, todo el esfuerzo que has hecho durante tu vida deportiva, luego el cuerpo se resiente. Pregúntale a todo el mundo si no ha tenido lesiones. Hay muchos que no han tenido lesiones, pero el deporte de élite es... A ver, yo creo que no es aconsejable a veces, y lo digo Sí, verdad, no, pero sí. vivimos de esto, Claro. y entonces si nos gusta. El que no ha tenido lesiones normalmente sigue con su ritmo, pero el que ha tenido siempre ya va descompensado. Cada 2 por 3 no podemos hacer muchas cosas. Yo por mi lesión, pues nada más que puedo andar, o elíptica, pero he visto compañeros que ni eso, o sea, que han tenido que solo dedicarse a andar. Hay tanta gente con muchos problemas, bueno, es lo que tiene el amar el deporte e intentar ser el mejor o intentar lograr poder vivir de ello. Claro, es verdad que antes se abusaba, por ejemplo, más de las infiltraciones, eso también ha cambiado, ¿no? Se cuida un poquito más al deportista. Hombre, se debe. Yo no digo que en una final tengas que intentar estar a tope, pero anteriormente tú mismo ya eres responsable, no pasa nada si no juega 3 partidos, el mismo míster, hay 25 jugadores, antes había 18 y tenían que tirar a lo mejor de un chaval, era demasiada exigencia que uno mismo se metía por estar ahí. Aparte, no es como ahora, que en mi época no se ganaba dinero, no tenía la vida solucionada, o sea, jugar 40 partidos te daba muchas veces poder renovar. O que te viera otro equipo, ¿no? Y poder firmar y poder así tener una vida mucho más fácil. Ahora, pues bueno, cualquier jugador de primera yo creo que tiene un poquito la vida solucionada y piensa mucho más. Las cosas han cambiado mucho en el deporte profesional desde todos los puntos de vista. El negocio probablemente prima cada vez más, pero por eso precisamente se cuida mucho más también la salud del deportista. A todos les interesa, la empresa logra que su activo rinda durante más tiempo y el profesional no logra solo alargar su vida activa, sino que eso conlleva un beneficio para sus intereses económicos. Hay una cara mucho menos popular, mucho menos conocida del deporte, que es el deporte que practican las personas con algún tipo de discapacidad física. Por eso hemos trasladado las cámaras de diagnóstico hasta una asociación que trabajan con estas personas para ver cómo es su día a día allí. COCENFE lleva trabajando en Castilla y León junto a diferentes federaciones y asociaciones del mundo de la discapacidad física y orgánica desde 2005. Cuando les están ellos también atendidos, pues hay un descenso en la percepción de sobrecarga del cuidador principal y disminuye mucho las consultas en salud mental. Son ya 67 las organizaciones que forman la Confederación y tienen presencia social en 8 de las 9 provincias de Castilla y León. Esto es, bueno, pues un auténtico logro y un número más que suficiente para estar muy orgullosos y muy contentos en la comunidad. Se trata de una confederación autonómica en la que están asociadas federaciones y asociaciones del mundo de la discapacidad física y orgánica y que ahora más que nunca tiene especial relevancia en el medio rural. Castilla y León pues es una comunidad muy dispersa y con mucha dependencia en el medio rural y son los que menos apoyos y menos servicios tienen. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas y sus cuidadores, pero siempre respetando sus intereses particulares. Para nosotros, por encima de todo, está la persona y el gusto de la persona, lo que él decida que quiere hacer o no hacer. Entonces necesita unos apoyos o otros apoyos. Durante estos casi 16 años han tratado de incluir la discapacidad física y orgánica en el ámbito social, pero también en el laboral, a través de diferentes talleres formativos. Una vez que están formados, informados y preparados, pues acuden a las empresas
y las empresas están encantados. Es un colectivo que da muy pocos problemas laborales. Se ha ofrecido servicio a 9.800 personas y las valoraciones tanto de los propios integrantes de la Confederación como de la Unión Europea son brillantes. Algo tan individualizado, tan personalizado, que cada uno decide qué rumbo quiere dar a su vida, hasta dónde quiere llegar, hasta dónde no. Para hacer una serie de cosas necesitas unos apoyos y para hacer otras necesitas otros apoyos. Aún así no se conforman, quieren seguir apoyando a este colectivo y seguir este camino a su lado. Pienso que todavía nos queda mucho para estar en el lugar que nos corresponde a nivel de colectivo. Se trata de un camino que nunca termina, que te acompaña toda la vida. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, tenemos que poner aquí hoy el punto final, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días con un nuevo diagnóstico, un nuevo asunto de interés contado desde una perspectiva muy diferente. Les esperamos.